Buenas tardes. Durante la presentación se dará una pequeña introducción en cuanto a conceptos y funcionalidad de los siguientes sistemas, como lo son el cardiovascular, circulatorio, linfático e inmunitario. Nos encontramos conformados por Joan Andrés Savera Alape, Karen Paola Herrera Franco y en mi persona Francia Daniela Romero. Buenas tardes. A continuación se hará una breve explicación sobre el sistema cardiovascular, especificándonos en el corazón. El corazón es un órgano pequeño, pero es de vital importancia, ya que la sangre debe estar en constante circulación para mantener la hemostasis, que se refiere al funcionamiento y al equilibrio de todas las funciones que debe realizar el cuerpo. Si alguna de estas o si se interrumpe el paso de sangre o la circulación de la sangre, el oxígeno y los nutrientes se van a gastar muy rápidamente y van a ser deficientes para las funciones que se deben cumplir. El corazón late aproximadamente 100.000 por día, esto ocasionando que tenga una carga impresionante en cada una de las funciones que se deben realizar en cuanto a la circulación y además porque la mayoría de funciones dependen de este órgano. Este trabaja se encuentra conformado por cuatro cavidades, que son los ventrículos izquierdo y derecho y las aurículas derecha e izquierda. Y estas cuatro cavidades trabajan conjuntamente con una red de vasos. La red de vasos que anteriormente se mencionó se encuentra dividida en dos circuitos, circuito pulmonar y circuito sistemático. El circuito pulmonar transporta sangre rica en dióxido de carbono desde el corazón hasta los pulmones, que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Acá entonces ya se convierte la sangre en rica en oxígeno y esta es de vuelta al corazón. En el circuito sistemático, el corazón transporta sangre rica en oxígeno a las diferentes células corporales. Acá se hablará un poco de las tres capas importantes que recubren o que hacen parte del corazón, como es el epicardio que cubre o pericardio visceral, que cubre toda la parte externa del corazón. También se encuentra el miocardio, que es tejido muscular cardíaco, y como hace referencia, pues es todo el músculo que compone el corazón. Y se encuentra también el pericardio, que es el que cubre toda la superficie interna que hace parte de este. Como se mencionaba anteriormente, el corazón está compuesto por cuatro cavidades, de las cuales se hablará un poco de su función y de las válvulas que contienen. En la aurícula derecha, la encargada de recibir la sangre pobre en oxígeno, la sangre desoxigenada desde la vena cava superior y la vena cava inferior. De allí se desplaza hacia el ventrículo derecho, por medio de una abertura ampliamente limitada que se conforma por tres colgajos fibrosos en la cual se forman las válvulas, en el cual se forma la válvula tricúspide. Esta es la encargada de impedir que se realice nuevamente un retorno desde el ventrículo derecho a la aurícula derecha de sangre. En este ventrículo derecho también se encuentra la válvula semilunar pulmonar o la válvula pulmonar, la cual permite que se penetre el tronco pulmonar para realizar el debido proceso de intercambio de gases. En la aurícula, bueno, de ahí la sangre, ya con su respectivo intercambio, se desplaza hacia la aurícula izquierda desde los capilares pulmonares y fluye hacia las pequeñas venas que al final se unen para formar las cuatro venas pulmonares, dos en cada pulmón, venas pulmonares izquierda y derecha. En esta, la sangre que fluye desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo derecho también debe atravesar una válvula, la cual es más conocida como la válvula bicúspide o la válvula mitral, quien permite el flujo de la sangre rica en oxígeno y además también hace o impide que se retorne la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo derecho. Entonces aquí ya la sangre oxigenada se desplaza hacia el ventrículo izquierdo, donde el ventrículo izquierdo, como tiene sus paredes más gruesas de todas las cámaras cardíacas,
es capaz de impulsar la sangre hacia hacia las demás partes del cuerpo. Cuando la sangre abandona el ventrículo izquierdo, se tiene que atravesar nuevamente por una válvula que se llama la válvula aórtica, la cual es encargada de evitar que se retorne sangre desde que la sangre ya sale del corazón y nuevamente al ventrículo izquierdo. Entonces es la que impide que se retorne la sangre nuevamente. El sistema de conducción eléctrica del corazón inicia principalmente en el nódulo sinusal, que es una especie de estímulo que se caracteriza por dar el marcapaso o dar la contracción. De allí el impulso es dirigido a través del haz auricoventricular, que también es conocido como el haz de His. El impulso se transporta rápidamente hacia las diferentes ramas, también conocidas como la rama izquierda y derecha del haz, las cuales tienen grandes fibras de conducción que permiten que el impulso se desplace a través del tabique interventricular, quien separa la aurícula izquierda y la aurícula derecha. De ahí es impulsado hacia las fibras de Purkinje, quienes son las encargadas de transmitir rápidamente los impulsos a las diferentes células contractiles del miocardio ventricular. Esto permite de igual manera que tanto las aurículas como los ventrículos se contraigan conjuntamente y permitir el paso de sangre hacia el corazón. Muy buenas tardes, mi nombre es Johan Andrés Saavedra Lape y dando continuación a la exposición me corresponde el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es una red de órganos y vasos sanguíneos que se encarga de transportar la sangre por todo el cuerpo humano. Su función principal es llevar oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo, permitiéndoles funcionar correctamente. Está compuesto por el corazón, las arterias, las venas y los capilares. Gracias a esta compleja red, nuestro cuerpo puede recibir lo que necesita y eliminar los desechos, manteniéndonos vivos y en equilibrio. En la siguiente imagen podemos ver cómo se compone el sistema circulatorio por diferentes venas y arterias. Bueno, ahora explicaré las diferencias entre venas, arterias y capilares. Comenzando por las venas. Las venas son vasos sanguíneos que transportan la sangre desde los tejidos periféricos de vuelta hacia el corazón. Estas son algunas características claves de las venas. Primero, transporte de sangre de retorno. Las venas recogen la sangre desoxigenada y rica en dióxido de carbono de los tejidos y la devuelven al corazón para ser oxigenada nuevamente en los pulmones. Paredes más delgadas. En comparación con las arterias, las venas tienen paredes más delgadas y menos elásticas. Esto se debe a que no están sometidas a la misma presión sanguínea que las arterias. Válvulas. Para evitar que la sangre fluya en dirección contraria, las venas poseen válvulas que actúan como compuertas unidireccionales. Color más azulado. Las venas se ven más azuladas porque contienen sangre desoxigenada, lo que da la impresión de que llevan sangre sucia, en contraposición al color rojo y brillante de las arterias. Ahora hablaré de las arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan la sangre oxigenada desde el corazón hacia diferentes tejidos del cuerpo. Algunas características fundamentales de las arterias son las siguientes. El transporte de sangre oxigenada. Las arterias llevan la sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia los tejidos periféricos para nutrir y oxigenar las células. Paredes más gruesas y elásticas. Debido a la alta presión generada por el bombeo del corazón, las arterias tienen paredes más gruesas y elásticas que les permiten soportar la fuerza sanguínea y mantener su forma. Ausencia de válvulas. A diferencia de las venas, las arterias no tienen válvulas, ya que su estructura elástica les permite mantener el flujo sanguíneo en una sola dirección. Los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños y numerosos del sistema circulatorio. Son fundamentales para el intercambio de nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono y productos de desecho entre la sangre y las células del cuerpo. Sus características esenciales son las siguientes. La red de interconexión. Los capilares forman una extensa red de interconexión entre las arterias y las venas. Esta red es esencial para que ocurra el intercambio de sustancias entre la sangre y las células.
paredes extremadamente delgadas. Los capilares tienen paredes muy finas que permiten el paso de moléculas, lo que facilita el intercambio de nutrientes, desechos entre la sangre y los tejidos. Un solo filete de células. En algunos casos los capilares consisten en un solo filete de células que facilita el intercambio eficiente de sustancias entre la sangre y los tejidos circundantes. Bueno, ahora veremos las principales venas del cuerpo humano. Una de las venas más importantes es la vena cava superior. La vena cava superior es una de las principales venas del cuerpo humano y su función principal es transportar la sangre desoxigenada desde la parte superior del cuerpo hasta la aurícula derecha del corazón. Algunas características importantes de su función son las siguientes. La vena cava superior se origina en la parte superior del cuerpo, específicamente en las venas que drenan la cabeza, el cuello, los brazos y el tórax superior. Esta vena es responsable de recoger la sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, proveniente de los tejidos de la parte superior del cuerpo. La vena cava superior ingresa al lado derecho del corazón, más precisamente a la aurícula derecha. Desde aquí la sangre será posteriormente bombeada hacia el ventrículo derecho y finalmente hacia los pulmones para oxigenarse. En la vena cava inferior, al igual que su contraparte superior, es una vena de gran importancia en el sistema circulatorio. Su principal tarea es transportar la sangre desoxigenada desde la parte inferior del cuerpo hasta la aurícula derecha del corazón. Sus características y funciones son las siguientes. La vena cava inferior tiene su origen en la parte inferior del cuerpo, recolectando la sangre desoxigenada de las venas de las piernas, los órganos abdominales y la región pélvica. Al igual que la vena cava superior, la vena cava inferior recoge la sangre desoxigenada, pero en este caso proveniente de la parte inferior del cuerpo. Al igual que la vena cava superior, la vena cava inferior ingresa al lado derecho del corazón, en la aurícula derecha, para luego seguir su camino hacia el ventrículo derecho y finalmente hacia los pulmones para ser oxigenada. Otra de las venas importantes del cuerpo humano es la vena yugular. La vena yugular es una de las principales venas del cuello y la cabeza. Existen dos, vena yugular, una en cada lado del cuello, denominadas vena yugular interna y vena yugular externa. Sus características y funciones son las siguientes. En el caso de la vena yugular interna, esta vena recoge la sangre desoxigenada de la mayor parte de la cabeza y el cuello, incluyendo el cerebro. Es una continuación de los senos venenosos del cráneo y es de mayor tamaño que la vena yugular externa. La vena yugular externa es otra vena importante en el cuello, que recoge la sangre de la superficie del cráneo y del cuello. Es visible bajo la piel en algunos individuos y se utiliza a menudo en procedimientos médicos para acceder al sistema venoso. La función. Ambas venas yugulares son responsables de drenar la sangre desoxigenada, es decir, aquella que ha cedido su oxígeno y recogido dióxido de carbono desde la cabeza y el cuello hacia la vena cava superior. Desde aquí la sangre será llevada al corazón para su posterior oxigenación en los pulmones. Vena subclavia. La vena subclavia es una vena de gran importancia en el sistema circulatorio, ya que transporta la sangre desoxigenada desde los brazos hacia el corazón. Sus características y funciones son las siguientes. La vena subclavia se origina en el brazo y viaja por debajo de la clavícula, de ahí su nombre subclavio, hasta llegar a unirse con la vena yugular interna, formando la vena cava superior. Su función es la siguiente. Ella es la responsable de drenar la sangre desoxigenada que proviene de los brazos y las manos. Esta sangre es recogida y transportada hacia el corazón, donde se unirá con la sangre proveniente de la cabeza y el cuello, para luego ser enviada a los pulmones y ser oxigenada. La vena renal. La vena renal es una vena importante que forma parte del sistema circulatorio y está conectada a los riñones. Cada ser humano posee dos venas renales, una en cada riñón. Estas venas son esenciales para la función de filtración y eliminación de desechos del cuerpo. La principal función de la vena renal es drenar la sangre desoxigenada y rica en desechos metabólicos que ha sido filtrada por los riñones. Las principales arterias del cuerpo humano son las siguientes. La arteria aorta. Esta arteria es la principal vía de transporte para la sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el cuerpo, asegurando que cada célula reciba los nutrientes y el oxígeno que necesita para funcionar adecuadamente. La arteria aorta es la arteria más grande y de mayor importancia en el sistema circulatorio humano.
Esta es una vía de alta precisión que se origina directamente del ventrículo izquierdo del corazón. Desde aquí se extiende hacia arriba y se curva hacia abajo, formando un arco que recorre el torso. La arteria aorta está conectada a cada órgano y tejido del cuerpo, permitiendo el flujo sanguíneo y asegurando el transporte de oxígeno y nutrientes. La función de la arteria aorta es transportar la sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del cuerpo. La arteria carótida. La arteria carótida es un par de arterias importantes ubicadas a ambos lados del cuello. Existen dos tipos de arterias carótidas: la arteria carótida común derecha e izquierda. Estas arterias se originan directamente de la aorta, la arteria principal que lleva la sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Su función. La función principal de la arteria carótida es transportar la sangre oxigenada hacia el cerebro, el cuello y la cabeza. Esta función es de vital importancia debido a la gran demanda de oxígeno que tiene el cerebro para mantener sus funciones cerebrales. Como podemos observar en la imagen, la arteria carótida está compuesta por arteria carótida común, arteria carótida externa, arteria carótida interna. Arteria coronaria. Estas son un conjunto de arterias que se ramifican desde la base de la aorta, la principal arteria del cuerpo, y rodean el corazón. Estas arterias están altamente especializadas para proporcionar sangre oxigenada al músculo cardíaco, conocido como miocardio. Existen dos arterias coronarias principales: la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La función de las arterias coronarias es la siguiente: suministrar sangre oxigenada y nutrientes al músculo cardíaco para garantizar su correcto funcionamiento. Como podemos observar en la imagen, ahí nos especifica en qué lugar está ubicada la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria femoral. La arteria femoral es una de las principales arterias del cuerpo humano y se encuentra en la región inguinal, en la parte superior del muslo. Es una continuación directa de la arteria ilíaca externa y es responsable de llevar la sangre oxigenada desde la pelvis y el abdomen hacia la pierna. Bueno, ahora hablaremos de la circulación menor y circulación mayor. La circulación menor es conocida como la circulación pulmonar. Es el recorrido de la sangre desde el corazón hacia los pulmones y de vuelta al corazón. Comienza en la aurícula derecha del corazón, donde la sangre desoxigenada ingresa desde el cuerpo a través de la vena cava inferior y superior. Luego la sangre es bombeada hacia el ventrículo derecho y desde allí es impulsada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar en los pulmones. La sangre se oxigena y se deshace del dióxido de carbono. La sangre oxigenada regresa al corazón a través de las venas pulmonares, específicamente a la aurícula izquierda. Circulación mayor, conocida como circulación sistemática. Es el recorrido de la sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del cuerpo y de vuelta al corazón. Comienza en la aurícula izquierda, donde la sangre oxigenada entra desde los pulmones a través de las venas pulmonares. Luego la sangre pasa al ventrículo izquierdo y es impulsada a través de la aorta hacia todas las partes del cuerpo, en los tejidos y órganos. Los capilares permiten el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos de la sangre desoxigenada. Regresa al corazón a través de las venas cava superior e inferior y así comienza nuevamente el ciclo de circulación mayor. Bueno, ahora hablaremos del sistema hematopoyético. Este es uno de los sistemas más fundamentales y vitales del cuerpo humano. Este es el responsable de la producción y desarrollo de las células sanguíneas, que son esenciales para el transporte de oxígeno, nutrientes y defensas inmunológicas. En todo el organismo, este proceso de generación de células sanguíneas se conoce como hematopoiesis y tiene lugar en diversos órganos y tejidos a lo largo de la vida. En este sistema sanguíneo está compuesto principalmente de tres tipos de células, que son los glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos y plaquetas, trombocitos. Los glóbulos rojos. Estas son células sanguíneas que se originan en la médula ósea y son liberadas al torrente sanguíneo. Estas células carecen de núcleo y orgánulos internos, lo que les proporciona más espacio para transportar oxígeno. Contienen una proteína llamada hemoglobina, responsable de su característico color rojo y fundamental para el transporte de oxígeno. La función principal de los glóbulos rojos es transportar oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo. Cuando respiramos, el oxígeno entra en los pulmones y se une a la hemoglobina presente en los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos
cargados de oxígeno viajan por las arterias y capilares sanguíneos, distribuyendo el oxígeno a los tejidos y órganos que lo necesitan para llevar a cabo sus funciones. Los glóbulos rojos tienen una vida útil limitada aproximadamente de 120 días y una vez que estos cumplen su tiempo de vida son eliminados por el vaso y el hígado y se reemplazan continuamente por nuevos glóbulos rojos que son producidos constantemente en la médula ósea. Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, son un tipo de células sanguíneas esenciales para el sistema inmunológico. Su función principal es proteger al cuerpo contra infecciones y enfermedades. Actúan identificando y eliminando bacterias, virus, células cancerosas y otras sustancias extrañas que puedan ser perjudiciales para nuestra salud. Los glóbulos blancos se producen en la médula ósea y se encuentran en todo el cuerpo, tanto en la sangre como en los tejidos linfoides. Su capacidad de defensa y respuesta inmunológica es fundamental para mantenernos sanos y protegidos contra diversas amenazas. Hay varios tipos de glóbulos blancos. Están los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son pequeños fragmentos de células sanguíneas que juegan un papel crucial en el proceso de coagulación y su función principal es detener el sangrado y reparar los vasos sanguíneos dañados. Cuando se produce una herida, las plaquetas se activan y se adhieren al sitio de la lesión, formando un tapón plaquetario que detiene el flujo de sangre. Además liberan sustancias que estimulan la coagulación y ayudan a consolidar el tapón. De esta manera las plaquetas trabajan en conjunto con otros factores sanguíneos para garantizar que no perdamos una cantidad peligrosa de sangre cuando nos lesionamos. Las plaquetas son esenciales para la cicatrización y recuperación después de una lesión o cirugía. Y su función es vital para mantener la integridad de nuestro sistema circulatorio. Buenas tardes, mi nombre es Karen Paola Herrera Franco. Bueno, dando continuidad al tema, a mí me correspondió el sistema linfático. Bueno, el sistema linfático, ¿qué es? Es un sistema de órganos que junto con el sistema cardiovascular, ellos forman parte del sistema circulatorio. Estos juegan un papel muy importante también en el sistema inmune. Bueno, el sistema linfático es una estructura anatómica que transporta la linfa y guarda algunas similitudes con el aparato circulatorio. Bueno, esta inicia desde los tejidos corporales, ella continúa por los vasos linfáticos que van aumentando de tamaño progresivamente, pues hasta llegar al tubo torácico o al conducto. Bueno, aquí hablaremos de la composición del sistema linfático. Bueno, el sistema linfático está compuesto anatómicamente por la linfa, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, em, capilares linfáticos, está también anatómicamente compuesto por los linfocitos y cada uno de ellos juega un papel muy importante. En este caso, la linfa es un líquido claro y de color amarillo. Bueno, ella se presenta en la mayoría de los tejidos del cuerpo, generando como resultado de la filtración del plasma. Los capilares linfáticos, ellos son unos vasos linfáticos, son muy pequeños del sistema y estos recogen los líquidos provenientes de los tejidos. Los vasos linfáticos, llamados también linfáticos, bueno, ellos se dividen en dos. Están los vasos linfáticos superficiales y los vasos linfáticos profundos. Los superficiales se ubican en la capa subcutánea de la piel y donde se recoge la linfa. Los vasos linfáticos profundos, ellos son los que transportan la linfa desde los órganos internos
Bueno, y a diferencia de los superficiales, discurren en compañía de las arterias. Tenemos también los ganglios linfáticos. Bueno, son órganos linfáticos secundarios distribuidos por todo el cuerpo. Ellos se han agrupado según las regiones corporales en las que se encuentren. Ejemplo, los ganglios linfáticos, axilares, pélvicos. Bueno, tenemos también los linfocitos. Bueno, los linfocitos son una de las principales células inmunes del organismo. Se originan de las células madres de los órganos linfáticos. Eh, bueno, aquí hablaremos de las principales funciones del sistema linfático. El sistema linfático produce, mantiene y distribuye los linfocitos. Mantiene el volumen y la composición de la sangre y proporcionan una vía alternativa pues para la circulación de las hormonas y de los materiales y desechos. Los tejidos y órganos, bueno, ellos están clasificados por primarios y secundarios. Entonces tenemos las linfáticas primarias que, bueno, ellos son lugares donde se producen y maduran los linfocitos. Bueno, las secundarias son el centro en los cuales los linfocitos como que se activan para realizar su función. Aquí hablaremos de por qué es importante o la importancia del sistema linfático. El sistema linfático juega un papel muy importante en el ser humano porque este es el encargado de transportar los lípidos dirigidos procedentes del intestino hasta los torrentes sanguíneos para poderlos distribuir y eliminar las sustancias tóxicas y así evitar que se propaguen enfermedades. Además, el sistema linfático, bueno, él actúa como un sistema de defensa para nuestro cuerpo, el cual consiste en una inspección inmunitaria. Bueno, el sistema linfático no solo ayuda a identificar los patógenos a nuestro cuerpo, a los que estamos expuestos, sino también que él verifica qué tan efectivo están en nuestro sistema inmune, confrontándose estos mismos. Bueno, continuando, seguimos con el sistema inmunitario. Bueno, el Instituto Nacional de Cancerología, bueno, define el sistema inmunitario como una red compleja de células, tejidos y órganos. Dice que es un conjunto de elementos y procesos biológicos en el interior de un organismo que les permite mantener la homeostasis o equilibrio interno frente a agresiones externas, ya sean directamente de la naturaleza biológica o de agentes de la naturaleza o agentes patógenos. Acá hablaremos de la composición del sistema inmunitario, el cual está compuesto por dos sistemas. Tenemos el sistema innato, él consiste en dar la respuesta inmediata o básica que arroja el cuerpo ante cualquier amenaza que podamos tener, ya sea una fiebre, una inflamación, dolor de garganta. Ellos dan como una respuesta inmediata en nuestro cuerpo. Tenemos también el sistema adaptivo. Bueno, en este caso es una respuesta como más eficaz contra el ataque de anticuerpos. La memoria inmunológica existe y se aplica en este caso. Los antígenos, bueno, ellos detectan la infección o virus y eh, los combaten. Los combaten y saben cómo hacerlos.
pues hasta erradicarlos. Bueno, acá los linfocitos juegan un papel importante porque ellos son los que encabezan la lucha del sistema adaptativo. Bueno, acá encontramos la función del sistema inmunitario. Bueno, en este caso la principal función, el rol principal del sistema inmunitario es el proceso de defensa. Este sistema inmunitario se encarga del proceso de defensa que se lleva a cabo en contra de los microbios que generan cuadros infecciosos. El sistema inmunitario está formado por miles de moléculas y células que trabajan en perfecta sincronía. Al no estar, bueno, digamos, el sistema inmunitario, al no estar fortalecido, no puede funcionar como debe ser. Bueno, ahí se presentarían deficiencias que le impiden combatir los gérmenes, haciendo que, pues en este caso, que las personas logren enfermarse. Bueno, acá cómo trabajan las vacunas en el sistema inmunitario. Bueno, las vacunas en su función contienen partes atenuadas o inactivas de un organismo específico, un antígeno. Esto lo que hace es que provoca una respuesta inmunitaria en el cuerpo humano. Bueno, tiene células llamadas linfocitos, que son glóbulos blancos. Cuando nuestro cuerpo recibe una vacuna, estos linfocitos o glóbulos blancos, ellos inmediatamente se activan y lo reconocen. Y ellos empiezan a actuar y forman como un anticuerpo de defensas contra el microbio, generando como tal una respuesta inmediata a, pues, a esta vacuna.